como león rugiente a ver a quién devorar. Él no va a querer devorar al que está perdido. Él va a querer dañar y devorar al que está en la casa del Señor, al que ha aceptado al Señor, al que ha nacido de nuevo, al que le quiere agradar al Señor cada día. A él se va a querer devorar. Al pastor, al diácono, al líder, al hermano. Porque eso es lo que le interesa. Porque cuando usted y yo nos humillamos, queridos hermanos, entiéndame algo, levantamos un poder, una guerra espiritual tremenda entre el bien y el mal. Cuando usted se humilla, usted acelera los cielos, porque la guerra espiritual comienza. Porque al enemigo no le gusta que usted y yo nos humillemos de corazón, no de hipocresía. Porque cuando nos humillamos de corazón es porque nos arrepentimos y no vivimos en un remordimiento. Porque arrepentirse es decir, Señor, no más con eso. Y hacer todo lo posible para no volver a caer eso. Pero cuando vivimos por remordimiento, sí, nos pegamos 3 lágrimas, pero mañana volvemos a hacer 3 veces peor cosa. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, cuando usted y yo nos humillamos, comienza una guerra espiritual en los cielos. Guerra espiritual del bien y del mal. Porque la Biblia dice en Efesios 6:11 que dice que todos los días peleamos con potestades y gobernadores de las tinieblas. Todos los días, usted y yo. Pero más adelante dice, pero puesta la armadura de Dios. Amén. Y con esta pequeña introducción, queridos hermanos, como hemos anunciado, vamos a hacer un estudio bíblico durante los días miércoles, durante 3 semanas seguidas. Y vamos a hacer un estudio bíblico, el camino a la oración. ¿Cuál es el camino para llegar a la oración que Dios quiere escuchar de mí? ¿Cuál es el camino de la oración? ¿Cómo debo orar? Al camino de la oración que será una opción de un cristiano. Y acompáñenme por favor al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Así que si usted quiere aprender a orar, no falte los días miércoles, que por 3, 4 semanas seguidas vamos a llevar un estudio bíblico. Y la Biblia dice, aconteció que estaba, ¿quién estaba ahí? Dile que está al lado tuyo, Jesús estaba orando, dígale. Que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Cómo puede ser que los discípulos que andaban con Jesús, usted cree que no sabían orar? Claro que sabían orar. Pero el discípulo le dijo, Señor, enséñanos a orar como tú le oras al Padre, que es diferente. Y en esta noche vamos a comenzar en el camino de la oración. Vamos a comenzar con el primer tema que le he puesto como nombre, orar no es una opción para el cristiano. Porque si yo te dejo 2 días sin tomar agua, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo o no te pasa algo? Si te dejo de dar de comer 2, 3 días, ¿qué va a pasar? ¿Será una opción tomar agua? ¿Será una opción comer? Diga que está al lado tuyo, es una necesidad. Y eso es, orar no es una opción para el cristiano. ¿Y cuántos cristianos hay acá? Entonces no es una opción.
es una necesidad. ¿Alguien me está entendiendo? En esta noche comenzaremos una nueva serie de estudios bíblicos, la cual estará enfocada, queridos hermanos, en algo básico e imprescindible en la vida de todo cristiano: la oración. Ay, eso ya sé. Yo ya tengo tantos años y usted me va a venir a enseñar a orar. Si los discípulos que andaban con Jesús le piden al mismo Jesús que les enseñe a orar, y usted se cree. En esta noche, diga conmigo, la oración. Vamos con ganas, la oración. Podemos ver que los discípulos del Señor, es decir, los que estaban aprendiendo y caminando junto a Jesús, sintieron la necesidad de aprender a orar, no de una manera religiosa, no de una manera religiosa como los fariseos, saduceos y todos los feos, ni los doctores de la ley, en que en lugar los feos, los saduceos, los fariseos y los doctores de la ley, en vez de orar, queridos hermanos, hacían un show, de las cuales el Señor, ¿cómo los llamó? ¿Cómo los llamó a esos que hacen un show para orar? ¿Cómo los llamó? No sabes cómo lo llamó. Acompáñame a Mateo 6:5 para que veas a la luz de la palabra cómo llamó a los fariseos, a los saduceos, a los doctores de la ley cuando oraban haciendo un show. Los llamó. Y cuando ores no seas como los, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen. ¿Cómo los llamó el Señor Jesús? Hipócritas. Los discípulos, ellos querían aprender a orar como Jesús hablaba con su Padre Celestial. Y esa es la manera que cada uno de nosotros en esta noche debemos aprender a orar también. ¿Alguien está acá? A la manera de Jesús, como nos enseña su bendita palabra. No es a la manera suya, sino como nos enseña su bendita palabra. Pero queridos hermanos, vamos a hacer un estudio bíblico básico. Pero primeramente, definamos qué es la oración. La oración, querida iglesia, es la comunicación reverente y personal del creyente a Dios. Mediante le adora, le agradece, le confiesa sus pecados. Y ahí recién le presenta sus necesidades, confiando siempre en su bendita voluntad y en su bendita gracia. ¿Está viendo cómo Jesús oraba al Padre? Le adoraba, le agradecía y después le decía sus pecados. En el nombre de Jesús. Querida iglesia, siempre confiando en la bendita voluntad y en su bendita gracia. Dicho de esta forma, para que usted lo entienda mejor, o dicho de esta forma, vamos a hacerla más sencilla. La oración es el medio establecido por Dios. La oración es el medio establecido por Dios para que sus hijos puedan tener una comunión con Él.
¿Y cuántos hijos hay acá? De una forma más sencilla, la oración es el medio establecido por Dios para que sus hijos tengan una comunión con Él. Ahora aprendamos a la luz de la palabra de Dios cómo debemos orar. Si yo te pregunto cómo debemos orar, usted me va a decir un poco de cosas que muchas veces van a ser ciertas y muchas van a ser nada parecido. Porque creemos que orar es repetir palabras y palabras, querer orar, querer sorprenderlo al Señor. Y vamos a aprender en esta noche cómo debemos orar. ¿Pueden decir amén? En el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, vamos en esta noche a ver cómo debemos orar a la luz de la Biblia. ¿Qué dice? También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar cuando tenían necesidades o cuando quería que le apaguen el fuego del incendio. ¿Cuándo? Orar siempre y no desmayar. ¿Cómo debemos orar, queridos hermanos? Reconociendo que la oración es una necesidad básica en la vida de todo cristiano. Tenemos que reconocer que la oración es una necesidad básica en la vida de un cristiano. Eso significa que no podemos ver la oración como algo opcional. Hoy sí, mañana no. La oración no la podemos ver como algo opcional o algo sin mucha importancia. Qué duro es saber que ustedes antes de cada servicio tenemos media hora de oración y vienen tarde porque no le dan importancia a la oración. No es opcional la oración. Porque se ora media hora para preparar la presencia del Señor en el lugar. Para que los que vienen sean ministrados por el Espíritu Santo y no en las palabrerías que los predicadores puedan tener por más unción que tenga. Es la oración. ¿Alguien está acá? Usted cada miércoles hay media hora. Comenzamos a las 7, 6:30 ya están orando. Los días domingos comenzamos a las 5:30, a las 5 estamos orando. Y la gente, los cristianos, la toman como algo opcional o algo sin tanta importancia. Pues nuestro Señor Jesucristo dejó claro que la oración, ¿qué es la oración? Es una necesidad. También le refirió, no el pastor de Jerusalén, no el diácono, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar. Queridos hermanos, y mucha gente la toma como opcional. Hoy día sí oro. ¿Y qué tanto sentimiento que tenemos un grupo de las dos iglesias y muchos se quedan dormidos? La otra vez le preguntaba a un hermano, es que me quedo dormido. Pero para salir a trabajar ahí no se queda dormido. ¿Aló? Si te dicen que tienes que entrar a las 5 de la mañana, a las 4 estás levantado. Pero cuando tienes el tiempo de lunes, miércoles y viernes, ay, qué pereza, estoy cansado. ¿Por qué? Porque la gente lo toma, los cristianos lo toman como algo opcional. Hoy día oro, mañana no oro. Y los cristianos tenemos que tomarlo como una necesidad. ¿Alguien está acá? Eso nos dejó bien claro en Lucas 18, el mismo Jesús, que debe ser una necesidad, una vida de oración en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué una necesidad? Así como tenemos necesidad del aire, así como tenemos la necesidad del agua, así como tenemos la necesidad del alimento que es indispensable para nuestra vida, así debe tener la necesidad de orar todos los días. ¿Cómo ver y cómo envidiar a los musulmanes que pueden estar en cualquier lugar, pero ellos oran 3 veces al día? Y a donde estén ahí,
cogen, tiran ese trapo sucio y se ponen a adorar a Alá. Y usted le dice, vamos a tener un tiempo de oración. Ay. ¿Y cuántos queremos milagros? ¿Cuántos sabemos que cuando oramos hay milagros? ¿Y por qué no oras? ¿Por qué la ponemos como opcional y no como una necesidad? Así como el aire, así como el agua, así como el alimento que es indispensable para sostener nuestra vida física. De la misma manera, queridos hermanos, la oración es indispensable para la vida espiritual. ¿Alguien está aquí? La oración es indispensable para tu vida espiritual. Sin ella, el creyente se debilita y pierde su comunión con Dios. ¿Usted quiere ver un hombre de oración? Yo lo puedo tratar mal a él, y si él es un hombre de oración, él no va a responder en la carne. Él le va a decir, Dios te bendiga. Pero cuando a usted lo pican, ¿cómo reacciona? En la carne. Porque su vida espiritual, por medio de la oración, está debilitada. Hablaba por ahí una hermanita, porque el diablo le mete, es que no es necesario meterme al grupo de oración, porque si el Señor conoce mi corazón, si eres un hombre o una mujer de oración, ¿qué nos mandó el Señor a hacer? Que vivamos juntos en armonía. El ministerio de oración no se lo hizo para caerte bien, se lo hizo para interceder por las peticiones de las dos iglesias y darte gracias al Señor, que el Señor siempre nos contesta. ¿Alguien está acá? Si no, mira los milagros que están sentados aquí. ¿Aló? Ay, pero a mí no me contestó, porque la voluntad de Él para ti es buena, agradable y perfecta. Dale gracias. Entonces, queridos hermanos, tenemos que reconocer que la oración es una necesidad. Diga conmigo, la oración debe ser una necesidad básica para mi vida y para mi familia. En el nombre de Jesús. ¿Cómo debemos orar? Reconociendo que es una necesidad. Si usted no ora, está debilitado. Hermano, es una bendición que usted salga de su casa. Y es una recontrabendición que usted regrese a su casa. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso que muchos tomamos malas decisiones. Porque salimos debilitados. Salimos sin dirección. Y hacemos tantas cosas porque estamos debilitados. Porque la oración la hemos tomado como algo opcional. Y no como una necesidad. Como el aire, como el agua, como el alimento. ¿Cómo debemos orar, queridos hermanos? Miren lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 4, los versículos del 6 y 7. ¿Qué dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras delante de Dios en toda, y ruego, ¿con qué? Y el 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo debo orar? Comprendiendo que la oración, escúcheme bien, comprendiendo que la oración es el puente entre nuestra necesidad y la suficiencia de Dios. La oración es el puente entre tu necesidad y la suficiencia del Padre Poderoso. ¿Y cómo se come eso, queridos hermanos? La vida de oración de un cristiano comienza cuando verdaderamente reconoce que no podemos hacerlo por nuestra fuerza. No lo podemos hacer por nuestra fuerza. ¿Cuántos aquí tenemos necesidades? Todos tenemos necesidades espirituales. Todos tenemos necesidades emocionales.
Todos tenemos necesidades familiares. ¿Alguien está acá? Todos tenemos necesidades materiales. Pero mientras una persona siga pensando que puede sola, difícilmente orará. Si tenemos necesidad, pero el que no reconoce, pensando que esa persona puede sola, difícilmente orará. Y como lo mencionamos al principio, queridos hermanos, la oración, ¿qué es? ¿Qué es la oración? Es el puente entre mi necesidad y ¿qué más? La suficiencia de Dios. Es decir, que la oración nos lleva de nuestra insuficiencia humana hasta los recursos ilimitados de Dios. No sé si me está entendiendo. Miren lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que jamás hayas visto. La oración nos lleva desde nuestra insuficiencia humana, queridos hermanos, hasta los recursos ilimitados de Dios. Por eso Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. Queridos hermanos, la suficiencia de Dios significa que Dios es todo lo que usted y yo necesitamos. Alguien está acá. Es lo único que usted necesita, queridos hermanos. Por ahí hablaba, ay, pastor, es que yo quiero una pareja. Y yo le decía, hermanita, la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto. Es que la gente está acostumbrada a buscar primero las añadiduras. Si me sale el trabajo, voy a la iglesia. Si me sale el negocio, voy a la iglesia. Si me restaura el matrimonio, comenzaré a ver si voy a la iglesia. Queridos hermanos, la suficiencia de Dios significa que Dios es todo lo que usted y yo necesitamos, todo. Porque si lo tenemos a Dios, lo tenemos. ¿Y por qué quieres hacerlo por tu fuerza? Querida iglesia, la suficiencia de Dios es todo lo que podemos tener. Es todo lo que podemos necesitar, perdón. Y poseer lo necesario para suplir cada una de nuestras necesidades. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Todo, diga conmigo, todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Mira que está al lado tuyo y si lo tienes a Dios, lo tienes todo. Cambia esa cara. Que así es, hermano. Tenemos que reconocer, queridos hermanos, ¿cómo orar? Tenemos que reconocer que la oración es el puente entre tu necesidad y la mía con la suficiencia de Dios. ¿Alguien está acá? Así tenemos que orar, queridos hermanos. ¿Cómo tenemos que orar? Miren lo que dice el hermano del Señor Jesús, el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 6. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Si usted está aquí, está aprendiendo, gloria a Dios, para que aprendamos a orar. ¿Qué dice Santiago 1:6? Pero pida sin fe. ¿Pida con qué? Con fe, no dudando nada. Ay, pero pastor, es que yo la veo difícil. Es que ya se cerró esa puerta. ¿Qué adoramos? Se cierra la puerta y el Señor la abre. No dudando nada. Porque el que duda
es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? Recordando que la fe es el elemento indispensable para que tu oración sea eficaz. ¿Cómo tenemos que orar? Reconociendo cómo. Con fe. Mira el que está al lado tuyo y dile, con fe, ¿verdad? Dígale, con fe, ¿verdad? Y pregúntale, y cuando no te responde el Señor, ¿dónde está tu fe? Queridos, este versículo es muy importante porque corrige una idea equivocada de los cristianos. Este versículo es muy importante porque corrige una idea equivocadísima de muchos cristianos acerca de la oración. ¿Y por qué me corrige? ¿Qué dice? Pero pida. Tenemos que reconocer que la fe es el elemento indispensable para que tu oración sea eficaz. Amén. Pero la eficacia de la oración, escúchame, la eficacia de la oración no depende de la elocuencia de quien está orando, sino de la fe con cómo nos acercamos al Señor. Una vez estaba en un encuentro de tantos encuentros que para la gloria de Dios he servido y estaba con el presidente de la Iglesia Nacional de Colombia en un encuentro sirviendo al Señor. Y el presidente nos enseñó que una vez la gente cree que lo elocuente de cómo ora, el Señor tiene que escucharte. Y por eso mucha gente se equivoca. Ay, es que ese hombre es de oración. Y como decía el Señor Jesucristo, no sean como los fariseos, saduceos, los doctores de la ley, y todos los veo que hacen show cuando oran. Porque esos son. Ya se lo aprendió. Y él decía que una vez estaba su hijita bien grave en el hospital y él estaba ahí. Y él solamente hizo una oración. Señor bendito, yo como padre me levanto en esta noche y yo te ruego que tú la sanes por tu bendita sangre. Hizo show, gritó, hizo locura. No es la elocuencia como oras, es la fe como lo pides. Con la fe como te acercas al Señor. Y él decía, y se sanó. Yo no necesité gritar, yo no necesité hacer show. Porque al diablo también se le habla despacito y se tiene que ir por el poder de Dios. ¿Alguien de acá? Entonces, la eficacia de la oración no depende de la elocuencia del que está orando, sino con la fe con la que nos acercamos al Dios poderoso. Hay una frase que hay por ahí. Dice que la fe es la mano que se extiende para recibir lo que Dios ha prometido. No sé a quién Dios le comenzó a hablar. Queridos, la fe es la mano que se extiende para recibir lo que Dios te ha prometido. Queridos hermanos, ¿cuál es la eficacia de la fe, de la oración con fe? Miren lo que dice Hebreos 11, versículo 6.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca de Dios, no es la elocuencia, es la fe como te acercas al Señor, crea que la hay y que es galardonador de los que lee. La palabra de Dios, queridos hermanos, también nos declara una verdad muy importante, que sin fe no le agradas a Dios. Cuando oramos, queridos hermanos, cuando oramos debemos creer que Dios existe, que Dios escucha nuestras oraciones y que Dios tiene el poder para responder. ¿Alguien está acá? Esa es la eficacia de la oración con fe, de creer que tenemos un Padre de segundas oportunidades, de un Padre sanador, de un Padre proveedor. ¿Alguien está aquí? De un Padre que perdona a sus hijos. Pero tenemos que comprender. Toca el que está al lado tuyo. Despiértate por si acaso estás dormido. Muévale, muévale, muévale. Diga conmigo, pero tengo que comprender en esta noche. Diga, tengo que comprender en esta noche que orar con fe, no consiste que todo sucederá como yo quiero. ¿Y cómo es eso ahora? ¿Cómo es eso ahora? Porque debemos orar creyendo que Dios existe, tenemos que orar creyendo que Dios escucha, tenemos que orar creyendo que Él tiene el poder para responder. ¿Amén o no amén? Pero tenemos que comprender en esta noche, queridos hermanos, que orar con fe no consiste en que todo sucederá exactamente como tú y yo queremos. ¿Alguien está acá? Que todo no sucederá exactamente como lo queremos, sino confiar en que Dios hará lo mejor para cada uno de nosotros. Es diferente, ¿verdad? Ay, pastor, pero si oré con fe. Porque la Biblia dice que tus pensamientos no son los pensamientos de Él. ¿Aló? Querida iglesia, tenemos que comprender que orar con mucha fe no consiste en que todo sucederá exactamente como usted lo quiere, sino en confiar en que Dios hará lo mejor para nosotros. Querido, la oración de fe está respaldada por el carácter de Dios. La oración de fe, con fe, está respaldada con el carácter de Dios. Es decir, querida iglesia, no oramos conforme a nuestro sufrimiento. Ay, Señor, mira mi sufrimiento. No, no oramos conforme a nuestro sufrimiento o según a nuestras circunstancias, sino que oramos creyendo en Dios que es fiel. ¿Alguien está acá? Orando creyendo que Dios es poderoso. ¿Alguien está aquí? Orando creyendo en Dios que es sabio. Orando creyendo en Dios que Él cumplirá su voluntad perfecta en su vida. Su voluntad perfecta en su vida. Queridos hermanos, ¿cómo oramos? Recordando que la fe es el elemento indispensable para que tu oración sea eficaz. ¿Cómo debemos orar, queridos hermanos? Y voy cerrando. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Oh, santo. ¿Qué dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué cosa? Látigo. Para alcanzar misericordia y hallar
gracia para el oportuno, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar según esta porción? Confiado. ¿Cómo debemos orar? Con fe ya lo hicimos. Tenemos que orar con una actitud correcta. Porque Él nos está invitando que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Pero tenemos que orar con una actitud correcta. Porque la Biblia nos enseña, queridos hermanos, que debemos presentarnos delante del Señor. ¿Con qué? Con una actitud correcta. Mire lo que dice Mateo 6:32. ¿Y cuál es? ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo me acerco al trono de la gracia? Porque Él me está invitando a acerquémonos al trono de la gracia. ¿Y cuál es mi actitud correcta que debo acercarme? ¿Qué dice Mateo 6:32? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabéis que tenéis necesidad de todas estas cosas. Queridos, debemos acercarnos con la actitud correcta a Dios como un padre, como a un padre. Es decir, tenemos que hablar con Dios con toda confianza. Tenemos que hablar con Dios de todas nuestras necesidades, de todas esas cosas. Deje de tener vergüenza, presentarte ante Dios con una actitud correcta. Debemos acercarnos como un padre. Te voy a ser infidente. Hace 3 semanas mi hija de Europa se portó mal conmigo y a mí cuando se porta mal conmigo, chao baby. Y siendo mis hijos. Y me llamaba ayer. Y me llamaba. Acá eran 3 de la tarde, ya eran como 11 de la noche. Y no le quería coger. Ay, pero usted es el pastor. Porque a algunos se le estaba metiendo ese chuki por ahí, ¿verdad? Y me llamaba y no le cogía. Y mi esposa me manda un mensaje. Oye, tu hija quiere hablar contigo. Y dije, no quiero hablar. ¿Cuál es la actitud correcta que debemos presentarnos ante el Señor? Como un padre. Esa es la actitud, con toda la confianza. Decirles nuestras necesidades y le cojo el teléfono. Y me dice, ¿cómo estás, papá? Me hace videollamada y la veo a ella, pum, le apagué mi cámara. Pero papá, quiero verte. Estoy ocupado. Quiero verte. Ahí te mandé un mensaje. No lo puedo ver si estoy hablando contigo. Yo chúcaro, ¿no? Pero me hacía así, me derretía por dentro, porque es mi hija. ¿Y con qué actitud correcta tenemos que presentarnos a Dios? Como un padre. Y veo el video y es que le están haciendo un eco. Ella perdió un hijo. Y le están haciendo un eco donde el doctor le dice que está todo bien, perfecto, tiene 5 semanas y todo. Y veo el video y me dice, papá, es que ya viste decir que Dios te bendiga, Dios te guarde, qué alegría. Yo bravo. Ella se acercó como el pastor o como el padre. Se acercó a decir sus necesidades. Se acercó con confianza, aunque ella sabía que yo estaba enojado con ella. Yo quiero hacerte entender de esta forma. Es que a veces tú no te presentas a Dios como tu padre porque es que el Señor está enojado conmigo, es que esa cosa que yo hice no le agrada. ¿Me hago entender? Entonces ella se acercó como un padre a mí, dándome sus necesidades, sus anhelos, teniendo confianza. Y me dice, quiero que ores por mí. Así usted debe llegar con la actitud correcta a papá.
al Señor como un padre, entregándole todas tus necesidades con confianza. ¿Alguien me está entendiendo? Con todas tus preocupaciones. Ella se acercó a mí con sus preocupaciones porque sabía cómo estuvo hace 2, 3 meses, 6 meses atrás, 4 meses, no me acuerdo, que perdió el bebé. Entonces se acercó. ¿Y qué es lo que? Tuve que orar y bendecirla. Así es, papá. Así que no tengas vergüenza. Dios, acércate como tu Padre Celestial, que no va a estar esperándote con un garrote. Él está con los brazos abiertos para escuchar tus necesidades, para escuchar tus preocupaciones, queridos hermanos. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? Esta es la actitud correcta cuando te dice que nos acerquemos al trono de su bendita gracia. ¿Cuál es otra actitud correcta, queridos hermanos? Miren lo que dice Marcos capítulo 2, versículo 17. Estamos terminando rapidito. Marcos 2, 17. Al oír esto le dijo, ¿qué dice? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? Los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino ¿cuál es la actitud correcta que usted se tiene que presentar al Señor? ¿Cómo? ¿Cuál es la actitud correcta? Debemos acercarnos al Señor, debemos hablar con Dios abiertamente como un médico. Tenemos que hablar o debemos hablar con Dios como un médico. ¿Y cómo se presenta usted ante un médico? Las mujeres van y dicen que tengo una cosita aquí en el... Bueno, ay, pues no me dejo ver. Ay, que tengo vergüenza. ¿Cómo se te presenta al médico? Y le enseña el pecho. ¿O no? ¿Aló? O usted le dice, ay, tengo vergüenza. ¿Cómo? Usted va al médico. ¿Y por qué va al médico? Le vamos a contar todas nuestras enfermedades, ¿o no? Usted no va al médico y le va a contar todas sus enfermedades. No le va a contar todas sus dolencias abiertamente y sin tener vergüenza. Una mujer, las que tienen hijos, cuando tienen que hacerle el papá Nicolau, que, ay, doctor, ay, doctora, tengo vergüenza. No, ¡pum! ¡Pum! Le hacen la prueba, ¿o no? ¿O no? ¿Por qué? Porque usted va al médico abiertamente a decirle las enfermedades y las dolencias que tiene el médico, ¿o no? Entonces, debemos hablar con Dios abiertamente como un médico. ¿Alguien está acá? Sin tener vergüenza. Y de esa manera tenemos que hablar con el Señor de todas nuestras debilidades. Tenemos que hablar con el Señor de todas nuestras luchas. ¿O alguien no tiene lucha aquí? ¿Tiene luchas aquí? Amén. Yo como la cría me identifico. Yo todos los días tengo luchas. Hoy a 4 de la mañana me levantó un sueño estúpido. Y yo digo, Señor, ¿qué pasa? Y me puse a orar. Y a las 5, ¡pum! 5 y un minuto ya estaba el grupo de oración activado. Y me fui hasta las 6 de la mañana. Tenemos que ir al Señor sin tener vergüenza. Tenemos que hablar con el Señor de todas nuestras debilidades. Padre, tú sabes cuál es mi debilidad. Ay, no, me da vergüenza, Señor, porque tú me vas a quitar la cabeza. No. Acércate con la actitud correcta. Hablar con Dios como tú hablas con un médico de todas nuestras luchas. Hablar abiertamente al Señor de todos nuestros pecados. El mismo pecado es mentir que el asesinar. El mismo pecado es adulterar que es murmurar. Es el mismo pecado. Acerquémonos a Dios con todos nuestros pecados, queridos hermanos.
y todo aquello que contamina nuestra mente y nuestro corazón. Abiertamente, hablemos con el Padre. No tenga vergüenza. Esa es la actitud. Dice, vení confiadamente al trono de la gracia. No que te dice, ven y te doy un palazo. No, venir y lograrás oportuno socorro. Acércate al Señor con todas tus luchas, con todo lo que está contaminando tu mente, con todo lo que está contaminando tu corazón. Como padre, como médico. Y la última actitud correcta está en Eclesiastés 5, el versículo 1 y 2. ¿Cuánto estamos aprendiendo sencillamente? Amén, ¿verdad? ¿Cómo debemos orar? Cuando fueres a la casa de Dios, esto es fuertísimo. ¿Qué dice? Cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de quién. Porque no saben que hacen mal. No te des prisas con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas. ¿Cuál es la actitud correcta que tenemos que acercarnos a Dios? Debemos hablar con Dios reconociendo su grandeza y nuestra humana debilidad. Reconociendo su grandeza y nuestra humana debilidad. El sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Prometer todo lo que no va a cumplir. Si tú me das ese negocio, Señor, yo soy el que te diezmo y te ofrendo y ayuda a la iglesia. Llega el negocio y te olvidaste. Señor, si tú sanas a mi tío, a mi abuelito, a mi papá, a mi mamá, yo te sirvo al Señor. Dios lo sana y no está el clic, 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 no está aquí ahorita. ¿Cuál es la actitud o el sacrificio de los necios? Prometer lo que no podremos cumplir. Abre tu boca pensando lo que vas a prometerle al Señor. Si le prometiste, es mejor que lo cumplas. Es mejor que lo cumplas. Es decir, no tratemos de conseguir, queridos hermanos, los milagros del Señor ofreciendo cosas que Él no te ha pedido. No trates de querer los milagros del Señor prometiendo cosas que Él no te lo ha pedido. Por eso es que el sacrificio de los necios es prometer lo que no va a cumplir. Ese es el sacrificio de los necios. Porque el Señor no te está pidiendo nada. ¿Sabe por qué? Porque no podemos impresionar a Dios. No podemos impresionar a Dios. Conclusión en esta noche, queridos hermanos. Al comenzar esta serie sobre la oración, hemos comprendido que orar, ¿orar qué? ¿Qué no es orar? No es una opción para el cristiano, sino, ¿qué cosa es? Una necesidad indispensable para su vida espiritual. Amén. La oración es el medio que Dios ha establecido para que tengamos comunión con Él. Por eso tenemos que llevar nuestras necesidades delante de su presencia y podamos recibir la ayuda que solamente Él nos puede dar. Me acuerdo cuando estaba Bartimeo a la puerta de la iglesia pidiendo limosna. Una limonita. La gente le pasaba y le daban limosna.
pero él seguía paralítico. Jesús, Jesús, ¿qué quieres que haga contigo? Camina y vete. Jesús le pudo haber dado una moneda también y quedar bien, ¿o no? No, él no le daba una moneda, él le daba un billete de 100. Ay, pastor, ¿usted cree que tanto? Sí, porque él es el dueño del oro y la plata. Tú eres el tacaño. Dios no es tacaño. Jesús no es tacaño. Pero no lo sanaba. Él no te quiere dar una moneda, él quiere sanarte. ¿Alguien está acá? Él quiere sacar de esa cárcel de la soledad. Él quiere sacarte de esa cárcel de la enfermedad. Tenemos que llevar nuestras necesidades delante de su presencia y podamos recibir la ayuda que solamente Él nos puede dar. También hemos aprendido en esta noche que debemos, ¿qué cosa? Acercarnos confiadamente. Hemos aprendido que debemos acercarnos a Dios reconociendo nuestra dependencia de Él. Aprenda a depender del Señor. No en las 4 reales que usted pueda tener. Aprendamos a depender del Señor, porque cuando los 4 reales se desaparecen, muchos se ahogan. Pero cuando usted depende del Señor, no se va a ahogar. Usted sigue confiando que Dios le proveerá el doble. Queridos, hemos aprendido que acercarnos a Dios reconociendo la dependencia de Él. ¿Confiando en qué? En su suficiencia. ¿Orando cómo? ¿Con qué? Orando con fe. Y presentándonos delante de su trono. ¿Cómo nos presentamos delante de su trono? Con una actitud correcta. Queridos hermanos, ¿cómo debemos orar? No se trata de repetir palabras, ni de impresionar a Dios. Altísimo, amísimo. No me estoy burlando, como oran. Por eso no se trata de impresionar a Dios. Por eso que el Señor decía, son como los fariseos, saduceos, los feos y los doctores de la ley, que hacen show para impresionar a la gente, pero son Padre, cumple los anhelos del corazón de mi hija, porque tú tienes una voluntad para él, para ella. No se trata de impresionar a Dios. Dios no se impresiona con tu elocuencia como oras. Por ahí dice, ay, es que es un hombre de oración, porque es gritón, adefesioso. ¿Cree que a Dios lo va a impresionar? No. No se trata de impresionar a Dios con tu elocuencia. No trates de impresionar a Dios con tus promesas que no lo vas a cumplir. No se trata de impresionar a Dios con tus promesas o discursos elaborados, sino de hablar con nuestro Padre Celestial. ¿Cómo debemos hablar con nuestro Padre Celestial? Con sinceridad. Diga conmigo, con sinceridad. ¿Cómo tenemos que hablar con nuestro Padre Celestial? Con humildad, que a muchos nos falta. Con humildad. ¿Cómo tenemos que orarle al Padre? Con confianza, creyendo que Él lo hará otra vez. ¿Alguien está acá? Qué maravilloso es venir a la iglesia a aprender la palabra de Dios. Y la Biblia dice, por falta de conocimiento, mi pueblo perece.